La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es El Coloquio de los Perros. Bienvenidos a un nuevo podcast del Coloquio de los Perros. Mi nombre es Dano y esta semana aún toca estar en cuarentena. Y pues en las últimas noticias seguiremos en cuarentena, yo creo que hasta el 2025. Pero no me encuentro solo porque en la línea telefónica está... Hola, ya, quién sabe qué día de cuarentena es. Yo soy Cassandra, ya saben que pueden decirme Cass, amante de la literatura. Y hoy les traemos un podcast muy chido. Pero les recordamos antes nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el_Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como El Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify El Coloquio de los Perros Podcast y en iTunes El Coloquio de los Perros Podcast. Ahí está, para que no se les ha quedado claro. Sí, para que no, si no les había quedado claro, ahí estamos y porque nos pueden encontrar en todas las plataformas principales. Pero bien, ¿qué tema tenemos el día de hoy, Cass? Pues el tema de hoy está muy chido. Ya los que nos siguen por plataformas como YouTube ya habrán visto mi playera, que estoy muy emocionada y seguro ya vieron el nombre del podcast. Pero bueno, fanatismo y música, bandas sobrevaloradas. Este podcast pues creo que va a ser muy divertido porque Dano sabe que toda la vida he amado a The Beatles y hace ratito me confesó que no le encantaban. Digo, bueno, a ver... Bueno, no quiero comenzar a molestarte tan temprano en este podcast, la verdad. Pero pues sí, es un tema que yo creo que ya es un tema de generaciones totalmente. O sea, hablar de bandas como The Beatles, Nirvana, Queen, Guns N' Roses, Aerosmith, todas esas bandas que suenen en su cabeza de hace muchos años. Pues yo creo que en algún punto muchas personas las han considerado sobrevaloradas. Entonces sobre eso vamos a hablar, ¿no? Pero no solo sobre esas bandas, porque realmente este tema nos parecía muy chido hablarlo, porque estas bandas de una u otra forma han influenciado a los géneros musicales que se encuentran hoy en día y podemos hablar de un fenómeno social que es el fanatismo, no solo con las bandas del rock, sino también con cantantes como la Rosalía, que yo sé que a muchos les gusta, y Bad Bunny, que va a salir un tema aquí muy interesante, porque vamos a llegar hasta Bad Bunny, desde Elvis hasta Bad Bunny vamos a abarcar. Todo un recorrido musical para que se nos entretengan en estos 40 minutitos, tal vez más, no lo sabemos aún. Seguro son más. Para ver. Pero bueno. Comencemos, ¿no? Entremos en materia. ¿Qué es el rock? Explícanos, ilústranos, ilustra a toda nuestra audiencia, por favor, Cass. Pues antes que nada, o sea, tenemos que hablar, nosotros sabemos que ya desde hace mucho de la música, ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero todos creo que no podemos pasar desapercibidos el rock y lo que fue el rock and roll, que surge más o menos a finales del siglo XVIII. Y bueno, tiene que ver con todos esos cantos evangélicos de las iglesias africanas y después va evolucionando. No vamos a dar todo un recorrido porque nunca acabamos, pero hubo grandes figuras como Chuck Berry, Little Richard y bueno, todo esto nos llevó a Elvis, que yo sé que todos conocemos a Elvis y fue Elvis Copetudo Presley. Exacto. Ese hermoso Elvis que a todos nos gusta, que a todos nos gusta, ¿no, Dan? ¿A ti te gusta? Sí, la verdad es que Elvis es un personaje con una historia también detrás bastante interesante, pero vaya que su sonido, su música, yo creo que siempre te pone a bailar de una u otra forma, por lo menos a mover el piecito o el dedo. Sí. Y bueno, hay muchas versiones, me encantan las versiones mexicanas de sus canciones, son increíbles. ¿Con Enrique Iglesias? Sí, no es Enrique Iglesias, es Enrique Guzmán, ¿no? Ah, sí, perdón, Enrique Guzmán, sí es cierto. La de la cárcel, ¿no? Por ejemplo. Ajá, o ya de todas las que surgen después, como la de Fue en un café. Ah, sí.
Sí, es cierto. Bueno, pero soy fan, ¿no? De ese tipo de música. Y Elvis creo que es, no voy a hablar de los primeros, pero sí de los más icónicos que representan este fanatismo. Ya había un fanatismo fuerte por Elvis, a las chicas las volvían locas, porque era una persona pues físicamente atractiva, bailaba y tenía una personalidad pues nunca, no lo sé, porque ¿tú qué opinas, Dano? ¿Una personalidad cómo? Única. Única, pues sí, fíjate que ahorita que comenzamos a hablar esto del rock and roll, tú lo mencionabas, ¿no? Los primeros personajes es pues negros, tal cual, ¿no? Quienes realmente pertenecía como tal el rock and roll. Pero llega Elvis y con Elvis es como que toda esta gran revelación del rock and roll, ¿no? Y aparte era muy, como personaje, muy bien, lo llamaban que era un chico rebelde, ¿no? Un bad boy. Un bad boy. O sea, incluso, ¿por qué no? En términos actuales, como un fuckboy, ¿no? Un fuckboy, sí, no lo sé. Bueno, la verdad es que no he investigado mucho de su vida, pero no quiero decepcionarme, así que seguiré. No, pero vaya, en ese momento cuando también estaba toda esta onda del rock and roll, era como que solo los chavos revoltosos les gustaba y lo bailaban y era como que, claro. Wow, la super revolución, ¿no? En ese momento. Y bueno, estábamos en un cambio, creo que toda la historia del rock and roll, del rock, es un cambio ideológico muy fuerte que va a influenciar demasiado a la juventud de este momento, y eso nos lleva a uno de los grupos que yo más amo en la vida y que ya saben que en redes sociales estoy como Sargenta Pimienta, porque sí, es por The Beatles. Bueno, pues Elvis influenció demasiado a The Beatles. Tanto John Lennon quería ser el nuevo Elvis, ¿no? Y creo que está Elvis, pero The Beatles lo rebasa en ese momento con el fanatismo. O no sé, tú cómo lo ves, ¿no? Pues yo creo que al final de cuentas, bueno, Elvis era rock and roll, ¿no? Y The Beatles fue como que la evolución a solo rock. Pero el fanatismo... Pero sus primeros discos sí son de rock and roll, ¿eh? O sea, sí, pero ya como que usualmente es más conocido por ser rock, ¿no? Bueno, a mi parecer. Claro. Y de hecho fue un fenómeno bastante curioso e importante e impactante por el hecho de que hay que recordar también que la historia de The Beatles es realmente muy corta y en ese corto tiempo hicieron que... muchas cosas. Sí, muchas cosas bastante importantes, ¿no? Pero en esta cuestión del fanatismo era como realmente ver filas y filas y mujeres enloquecidas por Paul McCartney. Yo creo que también por mi querido Ringo Starr, con esa narizota. Por todos por igual. Pero sí, sobre todo por Paul y John. Y John. Porque John, o sea, yo sé que todo el mundo ahora ve a John como el hippie y así, pero eso era una falacia. John Lennon, en su momento, él crea The Quarrymen, una banda de rock and roll inspirada totalmente en Elvis, porque él quería ser famoso y él sí era también un fuckboy, era un niño que quería toda la fama del mundo, era un quería revoltoso, todo el dinero, ¿no? Del mundo. También. Es que ni tanto revoltoso, fíjate que eso viene en su segunda etapa, porque al principio era así un creído de lo peor, o sea, era un niño fresa y así, y luego así súper hippie, y todos lo recordamos así, pero la verdad es que John Lennon en su principio solo quería fama, o sea, pues era lo único que le importaba, fama y dinero. No por nada fueron más famosos que Jesús. Lo dijo, pero esa ya fue su etapa ahí como medio hippie, ¿no? Pero de verdad, o sea, John Lennon, aspiraba a ser Elvis y bueno, eso les trajo cosas muy buenas. Recordemos que los Beatles están integrados por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y bellísimo George Harrison, que para mí es mi favorito. George Harrison. Hace unos días vi un debate y yo decía nada, entre John y Paul, que quién era el mejor, y yo así de George Harrison. Pues bueno, ahí también es muy, muy debatible, ¿no? Digamos que en escalas de popularidad George Harrison era el último, a mi parecer. ¿En serio? Sí, a mi parecer sí. Nada le ganaba la narizota de Ringo. Ya después estaba Paul y John, ¿no? Pero... Bueno, yo soy muy fan de George Harrison. Bueno,
Y The Beatles es un grupo que se crea en 1960 en un contexto político-social muy, muy interesante. Y rescato esto porque creo que es interesante que la música y todo el arte, como lo hablábamos en el otro podcast, Dano, va muy pegada a lo que está pasando en su momento, que lo hablamos mucho en nuestra transmisión en vivo, no sé si te acuerdas. Sí. De que finalmente es un reflejo de la sociedad. Y en los años 60 pues estaba la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento pues político, económico, social entre tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental, que era el occidental capitalista, y ya saben, Estados Unidos, como siempre, como ahora y como siempre ha sido, como toda la vida, y el bloque del este, que era el oriental comunista. Esta fue una guerra que nunca pasó en nada, más bien por eso se llama fría, porque duró muchos años y nunca hubo un conflicto armado como tal. Ahí sino fue eran también, puras amenazas. Corrígeme por favor si estoy equivocado, pero ¿también fue en la crisis de los misiles de Cuba? ¿O eso ya fue aparte? La verdad es que no recuerdo bien. Seguro que tiene que ver, pero la verdad algo no por ahí tendrá bien. Que ver. Bueno, ya saben que por Cuba siempre se han estado peleando y bueno, Cuba en este momento, más que comunista, pues es socialista, ¿no? Sí. Pero esto da como pie a algo que yo sé que todos hemos escuchado, que es la guerra de Vietnam. O sea, todos la hemos visto en películas y estos grupos. Forrest Gump, ¿no? Una de las películas más famosas, claro, que también esa se película toca. es hermosa. O sea, siempre escuchamos de la guerra de Vietnam. Y bueno, en este momento también está pasando la guerra de Vietnam, que les digo, es un reflejo de la Guerra Fría. Y pues otra vez Estados Unidos... Esta guerra es porque Vietnam estaba como dividida en dos partes, los nacionalistas, que eran una parte, comunistas y neutrales, la otra, y pues había un intento de unificar a todo Vietnam, pero Estados Unidos dijo que no, porque obviamente a Estados Unidos no le convenía, tenía como nunca intereses. le ha convenido el comunismo. Ya sabemos que Estados Unidos siempre está metiendo las narices en donde no le corresponde por sacar pues alguna cosa para ellos, y mandan a soldados mandan a sus propios soldados. Inicia este movimiento hippie a partir de esto, porque pues no estaban a favor de que mandaran a su gente. Pero hay algo bien interesante de todo esto, de todas las guerras, de todas las marchas pacíficas que se hicieron, es que realmente nunca se pensó en Vietnam, solo se pensaba en los jóvenes estadounidenses, pobrecitos, los están mandando a matar, pero nadie pensaba en lo que estaban haciendo en Vietnam, o muy pocos sí lo pensaban, pero realmente era por su pueblo, ¿no? Sí, entonces, creo que ese movimiento es bastante importante, porque al final de cuentas es un hito, ¿no? Hablar de los hippies es siempre como algo, incluso para algunas personas, ofensivo, ¿no? Que te denominen hippie o socialista o comunista, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final de cuentas ese movimiento de los hippies sí era como mucho amor y paz y nada de guerra, pero al final de cuentas es lo que tú decías, siempre se interesaban más por su población joven, y hay pobres, los están mandando a la guerra. Y creo que al final de cuentas ahí también tiene que ver la música en una cuestión bastante interesante. Claro, porque pues finalmente, obviamente como nación les dolía que estuvieran mandando a matar a sus jóvenes, pero hasta ahí se dan cuenta y hasta ahí solo buscaban que pues la población norteamericana no estuviera sufriendo. Pero ya desde años antes Estados Unidos seguía matando un montón de gente en otros lugares por petróleo y por todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque en la música se va a ver muy reflejado, y entonces se habla mucho de que el rock se apropia de culturas y periodos distintos. Se habla mucho de que muchos grupos musicales tomaban estas, pues, no sé, ¿cómo se llamaría, Dano? Estas problemáticas sociales, y las usaban para su música, o artistas de diferentes índoles. Y lo que pasó igual con como tal la música del rock and roll, que se lo apropian pues igual el rock siempre se estaba apropiando y combinando culturas, y es visto como
pues un género de contracultura precisamente porque también empieza a reflejar todas las problemáticas que está habiendo en Estados Unidos y en Reino Unido, porque recordemos que el rock principalmente surge en Reino Unido y después se hace muy famoso en Estados Unidos y ya todo el mundo quiere venir a Estados Unidos. O sea, era éxito venir a Estados Unidos, algo que no ha cambiado mucho. No sé tú qué opinas, Danu. En realidad para todo el todo el mercado de habla extranjera es un éxito para ellos y es un sueño el poder ir a producir a Estados Unidos. Caso curioso también, por ejemplo, en el lenguaje hispano, de México ir a Estados Unidos es como que igual una aspiración, pero por ejemplo países de Centroamérica, incluso de Sudamérica, es la aspiración llegar y producir en México, ¿no? Por ejemplo, es ahí como que también un fenómeno porque curioso. Está más cercano también, ¿no? Sí, porque así como cantantes latinos llegan acá y para ellos es buscar el éxito y si lo encuentran es ya poder escalar también al mercado norteamericano, es básicamente como una plataforma. Claro. Y bueno, menciono todo esto porque, como tú lo mencionabas hace ratito, The Beatles, yo no sé qué imagen tienen muchos de ellos, porque los ven como los niños bonitos, ya saben, con su cortecito ese de casquito y los cuatro y las chicas enloqueciendo. Incluso hay documentales en los que dice que tú ibas a un concierto de The Beatles y apestaba totalmente a orina de tanto excitación que había de las chicas por ver a esos muchachos, ¿no? O sea, imagínate, entonces, ¿tú crees que hubieras llegado a esos extremos de ver a John Lennon y a todos ellos en el escenario, amigo, y orinarte? Te voy a decir algo. ¿Ya lo hiciste? Cuando fui a ver a Paul McCartney, porque sí, amigo. Sí, es cierto, es verdad. Me subí a la pinche reja y yo estaba llorando como de nada más, estoy viendo a Paul McCartney. Así que sí, probablemente yo podrías haberte orinado. Sí, pero bueno, era todo el éxtasis, la Beatlemanía como se conocía. Pero hay una segunda etapa de The Beatles y esa es justo la playera que traigo, que la van a poder ver en YouTube. Y si no, les digo, traigo el álbum de Sgt. Pepper para los que nos escuchan en Spotify o en iTunes. Y es muy interesante porque The Beatles se da cuenta de eso, se dan cuenta de que ya solo son los chicos bonitos, pero que no se les toma en serio. Solo son como una mercadotecnia. Y esto viene a partir de las vanguardias, que ya lo platicamos en el podcast pasado en uno de los podcasts pasados con lo de las vanguardias. Ajá, en el del arte. Que Andy Warhol comercializa todo esto y bueno, al final The Beatles se convierte en una marca, se puede decir, es mercadotecnia pura y ellos cambian todo su estilo y empiezan a buscar sonidos nuevos y con Sgt. Pepper pasa eso. De hecho, hasta la portada que dicen que ya ven que Paul se había muerto. ¿Tú has escuchado ese mito? Ese mito de que Paul en realidad no era Paul. Ajá, que Paul en realidad no es Paul. Yo sigo pensando que Paul no es Paul. Que es un falso Paul y que buscaron a alguien que fuera zurdo y parecido y que cantara igual. Sí, bueno, Paul ya estaba muerto hace muchos años. Pues en este álbum ya ves que están enterrando a alguien. Sí. En el Sgt. Pepper. Y entonces se dice que es el entierro de Paul, pero en realidad esto lo hizo todo un diseñador bien chido, que lo que trataba de decir prácticamente era el entierro de la ex imagen de The Beatles, que ahora sí era en serio, que iban a cambiar. Y si ustedes escuchan el disco de Sgt. Pepper, es muy diferente, es muy experimental, ya ahí probaron muchas drogas, obviamente. Y George mete el guitar, entonces ahí hay un cambio, pero creo que los que de verdad nos gusta de Beatles, nos gusta mucho esa etapa y vemos con mucho cariño la otra, pero nos encanta porque ellos fueron un parteaguas para la música. Y te gusta, ¿no, Danu? Sí, muchas bandas existen hoy en día gracias a ellos. Claro, al final de cuentas un fenómeno siempre marca tendencia y marca un cambio en el género en el cual se dé, ¿no? Al final de cuentas, The Beatles no por nada ha trascendido y va a trascender muchísimos. Yo creo que siempre toda la historia de la música, ese nombre ya está grabado. Porque al final de cuentas creo
tú mencionabas, ¿no? Realmente ver la evolución en una banda, porque al final de cuentas, en un principio era como la típica banda, la boy band, ¿no? De niñas alocaditas y cosas, perdón por esa palabra, creo que sonó mal. Eso es muy machista, ¿no? Sí, disculpa. Si era un grupo para... No, lo que dijiste. Ok. Si era un grupo para chicas, era mal visto. O sea, socialmente The Beatles fue catalogado como un grupo para chicas porque le gustaban muchas mujeres, pero te das cuenta desde dónde viene como todo el odio, de que si algo le gusta a las mujeres, entonces no es lo suficientemente bueno, no es lo suficientemente macho para representar a los hombres. Es curioso todo eso. Sí, digo, al final de cuentas también marca una diferencia. Si bien tuvo un fanatismo especial por las mujeres, eso no quería decir que solo su música era específicamente para ellas. Pero al final de cuentas también, él es lo que mencionaba, da el cambio de verse como la típica, bueno, ahora en este momento típica boy band. Para ese momento era increíble poder decir que un grupo estaba teniendo éxito cuando usualmente la gente estaba acostumbrada a solistas, ¿no? Y también dar ese paso a dar creo yo, un cambio de 365 grados hasta este álbum que tú mencionas, que es justo el cual es toda una experimentación de sensaciones y sustancias totalmente ilegales, pero que dan como resultado una propuesta que quedaría en la historia. Claro, y bueno, solo como dato, de todos los banditas que normalmente se recuerdan que de esa época, que está Led Zeppelin, AC/DC, Led Zeppelin, los Rolling Stones, solo desgraciadamente una mujer ha logrado alcanzar ese nivel de fanatismo y convertirse como en esa marca, y es Janis Joplin, obviamente, hermosa Janis Joplin. Gran voz, gran voz. Pero pues si tú buscas en Google, por ejemplo, rock, solo ella te sale como mujer, así como en las primeras búsquedas, ¿no? Ya después en una búsqueda más exhaustiva sí te salen, pero pues Janis, nada más. Y aún así, quieras o no, sí, su nombre sí es como que suena, ¿no? Está ahí Janis Joplin. Pero siempre lo ponen debajo de todas estas otras bandas, ¿no? Que The Beatles, Led Zeppelin, o sea, todo eso, ¿no? Y al final... Janis tenía una voz increíble. No, era una voz... Yo creo que inigualable, la verdad es que no he vuelto a escuchar algo así, por lo menos yo. Pero sí tenía una voz bastante, ¿no? Bastante buena. A mí Amy casi no me gustó mucho. A mí sí, la verdad creo que Amy también es otra de las grandes, el Club de los 27. Un club bastante interesante al cual no quiero pertenecer. Pero bueno, ahora sí, a lo que vamos. ¿Qué bandas consideramos, o qué bandas han estado en el debate de si son sobrevaloradas? A ver, Dano. Mira, en mi muy, muy corta vida, pero con gran experiencia, porque para los que no sabían, yo cuento con una maestría en música clásica contemporánea y nihilista. Eso no. La verdad es que yo desde muy, muy chico siempre escuché a The Beatles, obviamente. O sea, y escuchar me refiero a saber de su existencia, más no que consumiera ese tipo de música. Ay. No, te voy a decir por qué. O sea, porque al final de cuentas, obviamente esto es mucho de cuestión de gustos. Yo siempre escuché más desde muy chico música de habla hispana, pero siempre estuvieron esos nombres presentes, lo cual habla también de la importancia que han tenido. Porque a pesar de que sí, yo he llegado a escuchar canciones de diferentes grupos, nunca me volví realmente fanático de ellos. Pero por ejemplo, ¿no? Nirvana, Aerosmith, Queen, ¿qué otras? Pink Floyd, ¿no? Todo ese tipo de bandas se les ha, y muchas otras, se les ha llegado a denominar como sobrevaloradas. Para empezar, ¿por qué? Bueno, vamos a tener una muy, muy, muy breve definición de lo que es lo sobrevalorado, ¿no? Para que también... A ver, échatelo. No le echamos, vaya, a ver. ¿Qué es lo que... El término sobrevalorado habla sobre que algún objeto, tanto económico o lo que ustedes quieran, cualquier cosa, se le dice sobrevalorado cuando el precio, llamémoslo emocional, económico, llega a ser mayor
a lo que al precio real. Ok. Eso en teoría es lo sobrevalorado, cuando tiene un valor que no le corresponde en el mercado en el cual se desarrolla. Eso en cuestiones ya muy como económicas. Pero creo que puede aplicar a la música, ¿no? Sí, de hecho de hecho ese término aplica para todo. Te gusta o no te gusta. Es el clásico término que creo que se ocupa cuando a alguien no le gusta algo y es como que se quiere ver muy soberbio. Pero podemos hablar de un valor estético, ¿no? O sea, del canon y todo eso. Como lo que pasó con el arte, ¿no? Si era arte o no. Pues esto, si realmente son buenos músicos o no, o la verdad es que no eran para tanto. Y esto, ahorita que tú mencionas esto de que si eran buenos o no buenos músicos, creo que también retomamos y creo que recaemos mucho en este sentido de que si era o no era arte, ¿no? Por ejemplo, habría también que saber quiénes de estas bandas realmente estudiaron música, ¿no? Por ejemplo, para que se puedan llamar músicos, ¿no? Recaemos también a lo mismo de necesitas estudiar para poder escribir, necesitas, bueno, más que nada para poder llamarte escritor, ¿no? Como lo mencionábamos en lo de la literatura, o necesitas... No. Y otra cosa es tener un conocimiento. Hola, ¿me escuchas? Sí. Lo perdí de repente, amigo. No, o sea, ahorita que mencionabas eso de que una cosa es estudiarlo y otra cosa es tener el conocimiento. Ok, sí, pero no por eso, y creo que ya lo habíamos sentado en los otros podcasts, no por eso te llamas, ¿no? Te autodenominas. Que no, claro. Ahí también tiene que ver, se saturó esto. Ahí tiene que ver también mucho con la percepción de la gente para que realmente porque al final de cuentas también por masas es que se dan títulos. Claro, y es que, fíjate, yo creo que a lo que me refería que no necesariamente estudios como académicos, pero pues yo creo que pues estos grupos, por lo menos, si han llegado donde han llegado es porque si hay un conocimiento musical y porque hay una propuesta musical diferente. The Beatles creo que, o sea, nos guste o no, creamos que esté sobrevalorada. Bueno, o sea, pensémoslo y como siempre les digo, ubiquémoslo en su época y en todas las cosas que aportaron y todas las grandes canciones que nos dieron, porque no todo es All You Need Is Love. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Tiene canciones increíbles, sobre todo... ¿Cómo que no es solo esa y la del techo? ¿No es Imagine? No, esa no es de Beatles. No, esa es de John Lennon, pero yo sé que es un chiste como muy, muy bueno. Pero no, o sea, de verdad, creo que sí hay un conocimiento. Y en la primera banda, o de las primeras, Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd, wow, creo que a mí me gustan mucho sus discos, soy fan de escucharlos completos porque hay toda una propuesta estética de su música. Pues son conocidos por su psicodelia, ¿no? O sea, como tal, como banda psicodélica. Incluso la propuesta visual de sus discos, no sé si las has visto, Dano, pero sí, son preciosas. No, o sea, yo creo que, por lo menos para mí, Pink Floyd es un gran grupo y para mí no está sobrevalorado. Ahorita que mencionas... sí, perdón, continúa. No, dime. Ahorita que decías esto de la psicodelia, creo que, y es algo, uno de los puntos que se tenían marcados, ¿no? De Pink Floyd mejor que los Beatles. Yo creo que no, porque al final de cuentas, The Beatles inició de una manera y se fue transformando. Y a mi parecer, Pink Floyd siempre fue Pink Floyd. Pero la psicodelia, o de los primeros tintes de psicodelia que se comenzaron a ver, fue justo en el álbum de The Beatles que tú mencionabas. ¿Puedes repetir el nombre? Porque yo soy malísimo. ¿El de Sgt. Pepper? Exacto. Pepper. Luego lo digo completo. Así está bien. Es muy largo. Pero al final de cuentas, Pink Floyd sí siempre... Sí, yo por lo menos lo visualizo de esa manera, que era como un rock psicodélico, ¿no? Y a partir... No, pero sí progresó muchísimo, ¿eh? O sea, sí, pero a lo que voy es que Pink Floyd desde un principio fue más en ese sentido, ¿me entiendes? O sea, Pink Floyd, a mi parecer, era como que agarró de referencia ese disco, porque creo que muchísimos grupos han tomado de referencia ese álbum de The Beatles en específico, ¿no? Para poder también ellos dar una forma y un crecimiento totalmente diferente.
aunque Pink Floyd surge en 1965. Y para ese momento, a ver, espérame, tengo una duda de cuándo surge este disco, porque no recuerdo exactamente la fecha. Sí, bueno, también hay que checar mucho esa cuestión, ¿no? De las fechas para no caer en cuestiones erróneas. Es que justo ahorita que mencionabas esto, me surgió la duda porque digo que hay un cambio. Obviamente ya había habido una evolución de The Beatles, no así como, de repente son rock and roll y ya un día se despertaron y dijeron, no, en Sgt. Pepper vamos a ser diferentes. Pero Pink Floyd surge en 1965 y ese disco de The Beatles es de 1967, lo cual también es interesante porque en la primera etapa de Pink Floyd estaba Syd Barrett y después lo echaron por sus problemas de drogas. Pero qué raro en el rock. Es que ya, estaba muy perdido, pero estaba Syd Barrett, ¿no? Y Syd Barrett le dio como una propuesta bien interesante. Si escuchamos los primeros 2 discos en los que está Syd Barrett, son bien diferentes a lo que hace después Pink Floyd como tal, ¿no? O sea, sí se puede hablar como de 2 partes, si así lo llamamos. Pero sí, sé que también hay como muchas otras banditas que ya estaban haciendo el rock psicodélico. The Doors era una de ellas. The Doors, es verdad. Sí, The Doors estaba haciendo esta onda psicodélica. Entonces digo, no es como tal que lo tomen de The Beatles, pero sí lo hacen más famoso de The Beatles. Por toda la fama que ya tenían, ¿no? Yo creo que tiene que ver que sea más reconocido por eso. ¿Y por pero qué? Traen toda una escuela. Por ejemplo, siempre que hablamos, ¿no? De Pink Floyd, Nirvana, Aerosmith, todos ellos, etcétera, siempre como que se ubican en la misma época o sea, te los mencionan y es como, o por lo menos esa es mi percepción, es como que bastante complicado encontrar una banda que no sean ellos y que no te... ¿Que no sea qué? Que no sean ellos. Ajá, que no sean ellos, que no sean Nirvana, Aerosmith, Queen, Pues sí las hay, ¿no? Pero yo creo que es como ya cuando eres más fan del género, o sea, esas son como las que más sobresalieron, pero ¿y por qué? Ejemplo... A tu percepción, ¿por qué? ¿Por qué solo ellas? Mercadotecnia. Yo creo que eso fue como, o sea, como te decía, Pink Floyd tiene unas portadas bellísimas, y de hecho es muy curioso porque Pink Floyd surge en 1965, pero si tú lo piensas, yo lo ubico más en los 70s, o sea, yo lo empecé a reconocer ya más en los 70s, cuando pasó todo este auge de virus ya, se ubica más en los 70s a Pink Floyd y se reconoce más en esta etapa. Sin embargo, surgieron desde antes, o sea, les costó muchísimo más que a The Beatles posicionarse. Sí, al final de cuentas creo que también es... Bueno, ¿sabes qué? Ahorita que decías eso de la mercadotecnia, no creo que haya sido realmente de esa manera, porque hay que recordar que en ese momento, para que tú pudieras sonar en la radio era bastante difícil, porque a pesar de que también había unas cuestiones de disqueras, también había cuestiones de qué tipo de música es tu música y qué es lo que dice tu música. Recordemos, por ejemplo, el momento en el que se estaba tratando de meter a la radio Bohemian Rhapsody de Queen, que se les negó en infinidad de radiodifusoras, y era el momento en el que Queen quería realmente como que hacer una especie de disrupción. Pero eso fue porque era muy larga, ¿no? Sí, la rechazan porque es muy larga. Era cuestión, y era lo que iba. O sea, y hay que también hacer como que números y recordar que a pesar de que sí tenían una fanaticada grande, era una cuestión más orgánica. Y en ese momento sí era como de... No digo que en este momento no, pero obviamente las redes sociales hoy día funcionan de una manera muy, muy buena. Pero en ese momento sí era de presentarse muchísimo en festivales y de ir de boca en boca. Así que de mercadotecnia no estoy tan seguro que sí haya sido por eso. Pues yo digo que sí, ¿sabes por qué? Porque ¿quiénes son los reyes de la mercadotecnia? Michael Jackson. Los gringos. No, los gringos. Oye, no mencionamos a Michael Jackson, que por cierto, otro gran, que tuvo grandes fanáticos. Pero bueno,
los gringos eran son la mercadotecnia pura. La mercadotecnia viene como tal del capitalismo, ¿no? Y de todo esto que ya hemos hablado de Andy Warhol y demás. Pero, pues tú eras un grupo conocido, y sobre todo en esta época del rock, cuando ibas a América. El estar en América ya te posicionaba. ¿Qué hicieron con The Beatles? O sea, te digo que tenían primero este estilo de chicos rudos y así, y este señor que creo que es Brian, o algo así, ahorita les digo su nombre, los que lo conocen como el Quinto Beatles, los recluta y les dice así como de, oigan, o sea, sí, pero vamos a cambiar como, sí, se llama Brian, ¿o no? Ahorita se los digo. Ajá, pero que bueno, sí, que les dice que él es básicamente el responsable de mover toda la imagen de The Beatles en ese momento y cambiarlos del peinadito de hongo y los las patillas largas. Sí, y así, exacto. ¿no? Entonces, pues eso era lo que iba a vender con el público de Estados Unidos, porque lo que les importaba a todos era pues posicionarse ahí. Sí, y con Pink Floyd creo que pasa cuando es como otro caso bien curioso con Another Breaking the Wall, con este video y esta canción que es muy fuerte, que es de contracultura ahora sí, y es una protesta social, Antes de seguir, por favor, defínenos brevemente para todas las personas que nos escuchan, ¿qué es la contracultura? Pues bueno, ya les había explicado hace ratito, pero no me prestaste atención. No, sí, pero o sea, tal tiene que ver con el rock psicodélico, pero la contracultura surge en la década de los 60 y se refiere a un fenómeno antisistema cultural desarrollado primeramente en Estados Unidos y en Reino Unido, y posteriormente se lleva a todo el mundo. O sea, prácticamente es como es básicamente ir en contra del sistema. En contra del sistema. Y esto es lo que hace esta cancioncita de Pink Floyd. Y buenísimo. Se hace muy famoso por esta canción, pues se hacen muy famosos, pero si piensas, todas las demás eran muy largas. Y esta canción que les menciono, que es Another Breaking the Wall, es muy cortita. Entonces permitía que estudiaran la radio, cosa que fue muy difícil con Queen cuando sacan esta obra maestra que es Bohemian Rhapsody, ¿no? O Bohemian Rhapsody. Sí, depende de su inglés. Que también a mí me encanta, yo soy muy muy fan de Queen. ¿Tú eres fan de Queen, Dano? Es que es a lo que iba. Yo soy fan de una sola canción de cada grupo que estamos mencionando. No manches, yo tenía almohadas y todo. No, yo no, porque a pesar de que sí me gusta el rock, ya viene toda esta cuestión, ¿no? Que también hablábamos, bueno, que se pensaba tocar. Que nosotros al final de cuentas también hemos tenido una apropiación, ¿no? Claro. Cultural en diferentes sentidos. Yo sí te puedo decir que sí conozco estos grupos, sin embargo yo no soy fan de esos grupos, pero eso no quiere decir que no me haya gustado alguna de sus canciones. Pero son muy pegajosas, ¿no? Sí, totalmente. Y dan paso a la cultura pop y a la música pop, ¿no? O sea, que ya es como más pegajosa. Yo creo que pasa mucho con Aerosmith, a mí me gusta mucho, todos hemos escuchado al menos una canción de ellos. Fue un hit de las quinceañeras, no sé si te acuerdas cuando bailaban esta canción de Aerosmith toda. La de... Ay, ¿cómo se llama? Ajá, sí. Sí. Esa canción, o sea, era un hit con las quinceañeras. Imagínense qué tan pop era para que lo bailaran de vals de quinceañeras. Y ahorita que mencionas esto, también hubo un momento en el cual se decía que es que eso realmente no es rock, yo no sé por qué dicen que es rock y nada más son personillas que se ponen sus paliacates en la cabeza y eso no es rock. Guns N' Roses. Ajá, de Guns N' Roses. Que también que el falso heavy metal, ¿no? O sea, que eran como muy fresitas en realidad para hacer de verdad metal y así. Ajá, eran muy fresas para hacer metal y muy suavecitos para hacer rock, ¿no? Bueno, más bien para las dos. Ajá, sí, y que lo mismo pasó, por ejemplo, en México con Molotov, que a mí me gusta mucho Molotov, no sé a ti, ¿no? Pero a mí sí, yo soy buen, me encanta. Ahí sí me meto un slam, ¿no? Con la de puto, por ejemplo. Sus discos son buenísimos y también son considerados en México por la escena de ese entonces, ya saben, el Tri, todos estos así, rockerillos, que a mí no me gusta el Tri para nada. En su momento me gustó, pero ahora me parece nefasto. Y pasó lo mismo con Molotov. Hay un documental que se llama Give Me the Power,
si lo pueden ver, veanlo, está muy chido. Y cuenta esta historia de cómo Molotov le costó mucho porque los veían como los niños fresitas del metal. Y aparte es curioso que los llamaran los niños fresitas del metal, cuando también parte de sus canciones eran contracultura. No quiero sonar muy... Sí, pero también como que se hacen grupitos, ¿no? De así como de tú sí, tú no, ¿no? Ya llega un punto en el que pasa eso. Claro, y esto nos lleva pues ya a un contexto más contemporáneo, que todo el fanatismo que se tiene por la música, y que si algo es bueno, algo no, o si el fanatismo está mal para la música. Por ejemplo, con este grupito One Direction, no sé si... Yo la verdad es que escuché muy poquito de ellos. Es un grupo ya bastante reciente, del 2010 me parece, ¿sí? Sí, del 2010, sí, es muy reciente. Con 4 chavitos que todos supongo que conocen, a Harry Styles y a Zayn Malik y a Niall Horan y Louis Tomlinson. Sí, yo no, la verdad es que ya no me tocó, ya no es de mi generación, pero sí es de mi generación Justin Bieber, que también había como todo un debate entre si son buenos, si no. La verdad es que a mí ninguno de los dos me gustan. No sé si a ti te gustan, Dano. No, la verdad es que no. Obviamente sí también llegué a escuchar canciones de ellos. Por ejemplo, One Direction. Tengo entendido que son británicos, ¿no es así? Sí, británicos. Ajá, y en su momento fue como de una especie de... de Oasis. No, fíjate, bueno, a mí me tocó mucho, ¿no? que los llegaron a comparar, y ojo, solo a comparar en el sentido de que no se había vuelto a ver en cuanto a fanaticada, según expertos musicales, como The Beatles, ¿no? O sea, los llegaron a comparar en ese sentido, de que eran... Pero por esto que dices de las Bad Boys, ¿no? Sí, exacto, de las Bad Boys. Ay, perdón, mi inglés es súper fluido, como se ya se dieron cuenta. Pero sí, en ese sentido eran como que súper comparados de... No se había visto una banda británica en mucho tiempo que pudiera llegar a tener ese super hit y éxito que se vio con One Direction, ¿no? Que también tuvo en el escenario musical un breve tiempo. Pues yo creo que sí duró bastante, más bien porque se separaron muy pronto, ¿no? Los chicos se separaron y cada quien se fue por solistas. Yo la verdad a Harry Styles no lo conozco como músico, pero sí lo conozco por una película que se llama Dunkerque y está muy chida. Bueno, yo la verdad es que no me había dado cuenta que era él hasta que me dijeron y pues no actúa mal, pero fuera de eso yo a One Direction no lo conozco, pero como este fenómeno social de que hemos hablado sí fue parte, y como lo es ahora ya con estos géneros urbanos, que es Rosalía, Bad Bunny, J Balvin, no sé, ¿conoces algunos más? Yo soy muy mala para el reggaetón, pero yo sé que a ti sí te gusta. Yo sí me llego a echar un perreíto, la verdad. Pues sí, en este... Yo creo que hablar también de reggaetón implica hablar de una evolución en la cuestión del género latino, pero que hoy día hablar de... justo más que nada de estos cantantes, yo más bien los consideraría unos personajes. Y son como, ahora mueven demasiado, ¿no? Yo he visto que hay peleas por Bad Bunny. Por Bad Bunny, por Maluma, por J Balvin, por todos Maluma, ellos. Se me había olvidado que existía Maluma. Pero sí, o sea, al final de cuentas, creo que son personajes más que nada mediáticos por lo que proyectan y que llevan de la mano con su música. Pero pues entre ellos también hay una apropiación, porque al final de cuentas este género, así como estamos hablando de rock, ¿no? Y toda su evolución, este género también tuvo una evolución bastante grande. Y que al día de hoy ya no es como reggaetón tal cual, sino que también tiene una fusión de trap, ¿no? Ajá, de trap, de rap. Entonces... incluso Rosalía, por ejemplo, es una cantante española que ha adquirido o se ha apropiado, ¿no? Y que para los españoles no les ha gustado el fandango, por ejemplo. El flamenco, sí. El fandango, que también aquí hay apropiación cultural, ya lo hablamos. Sí. El fandango también aquí en Jalapa se están apropiando. También, la Rosalía de... ritmos latinos, ¿no? Incluso también se ha cuestionado mucho de que por qué está haciendo eso, pero bueno, es una cuestión de apropiación que no sé cómo la veas en el caso de Rosalía, porque ya vamos a hablar también de un personaje bastante polémico.
Pues es un personaje bastante polémico. Yo sé que a muchos les gusta, pero se habla como de la apropiación gitana y del flamenco, ¿no? Y sobre todo de los géneros latinos. Se le critica mucho porque se está viendo mucho en ella esta onda latina cuando ella no es latina, o sea, cuando ella no es de Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo mismo que pasó, y ¿te acuerdan lo que les comentaba de contracultura y la apropiación cultural y cómo nace el rock y todo eso? Pues, y las problemáticas sociales, que la música es un reflejo finalmente de la sociedad. Pues bueno, Bad Bunny lo hizo hace muy poquito con esta canción de Yo Perreo Sola, cuando pone el yo nunca más y se viste de mujer y se hipersexualiza, y te das cuenta, es mercadotecnia finalmente, porque es un tema que está vendiendo, y qué triste, ¿no? Que la violencia hacia las mujeres y la emancipación y todo esto, el empoderamiento, se vuelva en una moda de la que se aprovechen los hombres y terminen utilizándolo en sus canciones. Pero así, si nos damos cuenta, desde que hablábamos desde los 60 y seguro desde antes, de los 50 y antes, la música funciona así, ¿no? Como, pues al final se vuelve mercadotecnia. Sí, al final de cuentas es tomar muchas veces movimientos sociales para poder seguir en pie o para, quieras o no, marcar tendencias, también para querer hacerse de cuestiones que pues no son suyas, ¿no? Con todo esto de la apropiación. Pero pues al final de cuentas creo que en ese sentido la música va a seguir así. No sabemos cómo vaya a evolucionar en 20 años. Sí, siempre va a haber fanáticos de todo tipo, unos más heavies que otros, pero que al final de cuentas siempre habrá de qué hablar, ¿no? Y la música la tenemos así en este momento. En 20 años no sabemos cómo va a evolucionar. Así como los nuevos virus en unos años y todo el mundo lo recuerda, claro, y lo defiende. Claro, totalmente. No, por favor. No. Puede llegar a pasar, no lo sabemos. Pero pues sí, amigo, así es. Pero pues sí. La verdad es un tema muy amplio, ¿no? Solo que, y yo me gustaría concluir, quizás esa sería mi conclusión, que no necesariamente si algo es muy mediático y está muy influenciado por el marketing y hay demasiados fanáticos, es necesariamente malo. A veces puede ser simplemente bueno porque o sea, a la gente le gusta porque realmente es muy bueno, o yo creo que lo que más pasa con la música es que nos gusta porque nos representa y representa un sentir humano. En este caso, pues los grupos de rock representaron un sentir, una realidad social que estaba pasando, y creo que con los géneros urbanos hoy está pasando eso. Están representando un sector de la población que necesita ser representado y de alguna forma se siente identificado. Entonces por eso pega mucho, y aparte que pues tienen ciertos beats y sonidos que son muy fáciles al cerebro de localizar y de identificar y de que se le peguen. Sí, totalmente de acuerdo. Al final de cuentas la mercadotecnia tiene mucho que ver. Hoy día muchísimo más, porque somos seres que consumimos redes sociales a más no poder. Y cualquier cosa que vemos que está en tendencia, creemos erróneamente, bueno, muchos, que eso es lo correcto y que esa tendencia es la que todos deberían de seguir. O que es muy malo y no nos arriesgamos a conocerlo porque creemos que como ya a todo el mundo le gusta, pues es malo, ¿no? Sí. Yo creo que la música va a seguir evolucionando de diferentes formas. La cuestión del rock hoy día, también por todo este género urbano, tanto del rap, trap, reggaetón, el rock se ha visto bastante opacado e incluso dormido. Ay, no, por cuestiones no mediáticas. Está en las manos correctas. Por cuestiones mediáticas, el rock, a mi parecer, se ha visto muy, muy dormido. Porque quieras o no, hoy lo que suena es el reggaetón, es el trap, es el rap. Y también porque la sociedad es lo que quiere incluso imitar, ¿no? Esos estilos de vida, la forma en cómo se visten, en cómo hablan, en cómo actúan. Pues es lo que vende, ¿no? Ajá, al final de cuentas. En ese momento surgieron muchas bandas de rock porque era lo que vendía. Pues y en ese momento todos querían ponerse un paliacate en la cabeza o vestirse... Una playera de The Beatles, ¿verdad? Ajá, claro. No, pero al final de cuentas, yo creo que ese fue el momento del rock y por eso es que se añora tanto y todos dicen, es que eso sí era rock, eso sí era música, porque obviamente también se sentían identificados con eso. Y hay personas que hoy día se siguen sintiendo identificadas
con ese género musical y con esos artistas y grupos en específico, tanto de nuestra generación, y así como sé que en 5 años otros chavitos van a decir que eso sí era música y que Nirvana, The Beatles y todos ellos siempre van a ser para ellos como el quien predica qué es lo que era y no era música, así como habrá personas que te digan, yo no sé por qué no escuchas eso, mejor ponte a escuchar Bad Bunny, ¿no? Al final es una cuestión mediática que siempre va a existir y que hoy día, y no sabemos hasta cuánto tiempo, pues es el auge del reggaetón y del género urbano, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste, pues bueno. Pues ha sido, vaya que larguecito, pero entretenido hablar de esto y que da para muchísimo, muchísimo más. Pero pues ya es momento de que nos despidamos porque pues hay que comer, hay que dormir y hay que hacer nuestras necesidades fisiológico básicas. Y tú también, a menos que nos estés escuchando en el baño, muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos. Ya saben que pueden encontrarnos en Facebook como El Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el_Coloquio de los Perros, en Spotify como El Coloquio de los Perros Podcast, en iTunes como El Coloquio de los Perros Podcast y en YouTube de la misma manera El Coloquio de los Perros Podcast. Así que ahí lo tienen, amigos. Espero que ustedes sigan escuchando música, les guste lo que les guste, nunca dejen de escucharla y pues recuerden, como cada semana, que nunca dejen de bailar y nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.